Abrió la lata de metal con manos que no temblaban, aunque quizás deberían. Contempló aquella tierra que todos llamaban maldita y comprendió que había usado el último dinero que su madre le dejó para comprar el único lugar que el miedo ajeno había puesto a su alcance. Pero cuando aquel hombre apareció semanas después, cumpliendo una promesa que su padre muerto le había dejado, y vio lo que ella había construido sola en tierra que nadie quería, todo cambió. Porque a veces Dios pone en nuestras manos exactamente lo que el mundo rechaza, para mostrarnos que lo que otros llaman maldición, en las manos correctas, se convierte en bendición. Si crees que el don que el mundo intentó convertir en tu vergüenza es en realidad tu mayor fuerza, que la mujer que pasó la vida cuidando el amor de los demás también merece que alguien cuide el suyo, entonces esta historia es para ti. Antes de que nos adentremos en el corazón de esta conmovedora historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Queremos saber hasta dónde llega el eco de estas historias que nos recuerdan que lo que somos nunca fue un defecto, siempre fue un destino. Y si esta premisa ya te ha tocado el alma, si sientes que Esperanza podría ser tú o alguien que amaste, no dudes en darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás historias que te abrazan, que te recuerdan que no estás sola en tu camino y que el amor, el verdadero, llega precisamente cuando dejamos de creer que era para nosotras. A finales del siglo XIX, en las regiones rurales donde la fe católica y las creencias de las abuelas vivían juntas sin contradicción, historias como esta eran más comunes de lo que se contaban. Esperanza conocía el olor del miedo ajeno desde niña. No era un olor que viniera de la piel ni de la ropa, era algo más sutil, más honesto. Lo percibía en la forma en que la gente cruzaba la calle cuando su madre salía a caminar por las tardes, en el silencio que caía sobre las conversaciones cuando ella entraba a la tienda del pueblo, en la manera en que las madres alejaban suavemente a sus hijos cuando ella se acercaba, como si el contacto pudiera transmitir algo que preferían no nombrar. Su madre, Remedios, era la rezadora del pueblo, la que las mismas manos que la esquivaban en la plaza buscaban a las 3 de la mañana, cuando el niño convulsionaba, cuando el parto no avanzaba, cuando el viejo dejaba de respirar bien y el médico estaba demasiado lejos. Remedios llegaba siempre, con sus hierbas y sus oraciones, con esa voz baja que parecía conocer el camino entre este mundo y el siguiente. Llegaba y casi siempre ayudaba. Y cuando no podía ayudar, porque la vida tiene límites que ninguna oración cruza, se quedaba igual, sosteniendo lo que fuera necesario sostener. Pero la gratitud de la gente tenía fecha de vencimiento. Duraba exactamente hasta que el miedo regresaba. Esperanza creció aprendiendo el oficio de su madre y aprendiendo también aquella lección más amarga, que ser útil no era lo mismo que ser aceptada. Aprendió a preparar cataplasmas de llantén para la fiebre, infusiones de ruda para el dolor de vientre, rezos específicos para cada tipo de mal que la tradición había clasificado con precisión de siglos. Aprendió a sentarse junto a los moribundos sin tener miedo, a hablar con los que partían como si el umbral entre la vida y la muerte fuera apenas una puerta más. Lo que no aprendió, porque nadie se lo enseñó, fue a recibir. Mientras bendecía casamientos ajenos, mientras rezaba para que otros encontraran amor y prosperidad, mientras cargaba en brazos a los hijos de mujeres que nunca la invitarían a cenar, Esperanza fue construyendo por dentro una certeza silenciosa y dolorosa. El amor romántico era para otras, para las mujeres sin fama extraña, sin manos que olían a hierbas de monte, sin apellido que hacía que los hombres miraran hacia otro lado cuando ella entraba a la iglesia. Había nacido para servir el amor de los demás. Eso era todo. Tenía 34 años cuando la vida le demostró que incluso lo poco que tenía podía ser quitado. Fue en plena Cuaresma cuando trajeron al niño. La madre llegó corriendo a su puerta en la madrugada, con el hijo en brazos y el terror en los ojos. El pequeño ardía en fiebre desde hacía 2 días, respiraba mal, sus labios habían tomado un color que Esperanza reconoció con el corazón apretado desde el primer momento. Era el color de quien ya está siendo llamado desde el otro lado,
Lo había visto antes en ancianos, en enfermos de larga data. Nunca quería verlo en un niño. Hizo todo lo que sabía. Preparó las compresas, rezó los rezos que su madre le había enseñado para los casos más graves, los que se decían de rodillas con las manos juntas y la voz baja. Se quedó hasta el amanecer, cambiando paños fríos, hablando con voz suave al pequeño, que a ratos abría los ojos y a ratos se hundía en un sueño que parecía demasiado profundo. Al tercer día, el niño murió. Esperanza estaba presente cuando sucedió. Sostenía la mano de la madre cuando el pecho pequeño dejó de moverse. Había rezado hasta que no le quedaban palabras y después había rezado en silencio porque Dios entiende también ese idioma. Pero el dolor de una madre que pierde a un hijo necesita un lugar donde ponerse. Y el lugar más fácil, el más antiguo, el que la humanidad conoce desde siempre, es culpar a quien estuvo presente. La voz corrió por el pueblo con esa velocidad que solo tienen las historias que la gente quiere creer. Que Esperanza había empeorado al niño, que sus rezos eran distintos a los del padre, que sus hierbas tenían algo que nadie sabía nombrar bien, pero que todos sospechaban. Que su madre había muerto en Cuaresma, tiempo en que los buenos mueren en paz, y los que tienen pactos con lo oscuro mueren solos y sin confesión. Las mismas personas que habían tocado su puerta a las 3 de la mañana durante años comenzaron a cruzar la calle cuando la veían. Los mismos hombres que habían pedido que rezara por sus cosechas miraban hacia el suelo cuando ella pasaba. Esperanza intentó quedarse. Intentó explicar que el niño ya llegó moribundo a sus manos, que había hecho todo lo posible, que la muerte tiene sus propias decisiones y ninguna rezadora del mundo puede imponerse sobre ellas. Pero la verdad pesa menos que el miedo cuando el miedo ya decidió a quién culpar. Cuando la primera piedra rompió el cristal de su ventana una noche sin luna, Esperanza entendió que ya no había lugar para ella en aquel pueblo. Pasó la noche recogiendo lo poco que era suyo, la ropa, las hierbas guardadas en frascos de vidrio, el rosario que había pertenecido a su madre y al que ella atribuía más valor que a cualquier cosa material. Y en el fondo del baúl de madera donde Remedios guardaba sus cosas más importantes, encontró la lata de metal. La abrió con dedos que reconocían ese objeto de la infancia. Era la lata donde su madre guardaba el dinero que juntaba a lo largo de los años, centavo a centavo, sin nunca decir para qué lo estaba guardando. Adentro había monedas y un pedazo de papel doblado con la letra apretada y pequeña de Remedios. Decía solo esto: para cuando necesites empezar de nuevo, porque yo sabía que este día llegaría y quería que tuvieras con qué caminar. Esperanza leyó aquella nota 3 veces. La cuarta vez no pudo leerla, porque las lágrimas le nublaron los ojos. Su madre lo había sabido. Había pasado años juntando aquel dinero sin decirle nada, sin alarmarla, guardando en silencio ese salvavidas para una hija cuya vida ella conocía mejor que nadie. No lo había juntado con amargura ni con resignación. Lo había juntado con amor, con la misma paciencia con que plantaba hierbas en el patio, sabiendo que tardarían meses en crecer. Esperanza sostuvo la lata contra su pecho y lloró en silencio, como había aprendido a llorar, sin hacer ruido, porque el mundo no tiene paciencia con las lágrimas de ciertas mujeres. Cuando las lágrimas se secaron, guardó el dinero en una bolsita de tela que ató a su cintura por debajo de las faldas. Tomó el baúl, el rosario, las hierbas y salió de aquella casa antes de que amaneciera, sin mirar atrás, porque mirar atrás hubiera sido quedarse. Fue en el camino, sin destino claro todavía, cuando escuchó hablar de la tierra. Un comerciante ambulante que iba en la misma dirección que ella, con su carreta cargada de telas y herramientas, habló durante todo el trayecto con el conductor de la carreta sobre las noticias de la región. Esperanza iba en la parte trasera, callada entre los bultos, escuchando sin participar. Fue entonces que el comerciante mencionó, como curiosidad de conversación, que había una propiedad en la zona que no encontraba comprador. Un viejo llamado Eusebio que había vivido solo como un ermitaño durante años, que no dejaba entrar a nadie en su tierra, que murió en Semana Santa sin que nadie lo supiera, encontrado días después por un arriero que pasó por allí,
y notó el silencio extraño. Murió sin confesión, sin los últimos sacramentos, sin quien cerrara sus ojos, y la tierra quedó vacía desde entonces. El comerciante bajó la voz cuando llegó a esa parte, como si el tema en sí mereciera respeto o precaución. Dijo que nadie quería comprar, que el precio era casi nada, y aún así no aparecía comprador, porque la gente del lugar decía que la tierra estaba cargada, que el alma del viejo andaba por allí todavía sin saber que había muerto, que quien entrara en esa propiedad traería consigo lo que estaba preso en ella. Esperanza dejó de fingir que no escuchaba. Preguntó cuánto costaba la tierra. El comerciante la miró con la expresión de quien no esperaba esa pregunta, viniendo de una mujer que viajaba sola con un baúl viejo. Dijo el precio, un valor que hizo que el corazón de Esperanza se acelerara porque era casi exactamente lo que tenía en la bolsita de tela atada a su cintura. Ella no le dijo eso, solo preguntó dónde quedaba y cómo llegar. Esa noche, antes de dormir en el suelo duro del rancho donde pararon, Esperanza pensó en lo que estaba considerando hacer. Pensó en su madre, que le había enseñado que las almas que se quedan no son monstruos, son simplemente dolor que no encontró camino de salida. Que la tierra cargada no es tierra maldita, es tierra que espera a alguien con el corazón adecuado para cargar lo que el anterior no pudo resolver. Que el don que ella tenía, ese que el pueblo había intentado convertir en acusación, era precisamente para esto. No estaba comprando tierra maldita, estaba comprando la única tierra que podía comprar, sí, pero también estaba comprando la única tierra que nadie más sabría cómo habitar. Y eso, pensó mirando el techo de madera oscura, mientras el rosario de su madre le calentaba la palma de la mano, era exactamente lo que su madre había intuido cuando juntó aquel dinero centavo a centavo. Al día siguiente, Esperanza firmó los papeles. El camino hasta la propiedad duró 3 días. El arriero que aceptó llevarla era un hombre silencioso de pocos dientes y muchas arrugas que no hizo preguntas, lo cual Esperanza agradeció en silencio. Iba sentada en la parte trasera de la carreta, con el baúl apoyado en las rodillas, viendo cómo el paisaje cambiaba gradualmente, las casas cada vez más separadas, los árboles cada vez más cercanos al camino, el silencio haciéndose más presente a medida que se alejaban de cualquier lugar que pudiera llamarse pueblo. Era Cuaresma, el tiempo de penitencia, de recogimiento, de pagar lo que se debe. Las abuelas decían que durante la Cuaresma el mundo se volvía más delgado, que la distancia entre lo visible y lo invisible se acortaba, que era tiempo de rezar con más cuidado y de prestar atención a lo que normalmente no se ve. Esperanza rezaba, no de miedo, sino de costumbre, de consuelo, de la misma manera en que otras personas cantaban o hablaban solas cuando el silencio apretaba demasiado. En la tarde del tercer día, el arriero señaló un camino estrecho que salía del sendero principal y desaparecía entre árboles grandes y viejos cuyos troncos estaban cubiertos de musgo verde y húmedo. Dijo que era por allí, que él no entraba porque había escuchado sobre ese lugar y no tenía negocios con tierras cargadas. Dijo esto sin mirarla a los ojos, con la incomodidad de quien sabe que está siendo descortés, pero no puede evitarlo. Esperanza bajó de la carreta, tomó el baúl con ambas manos y agradeció al hombre que ya estaba arreando los bueyes para continuar su camino sin mirar atrás. Se quedó sola en el cruce de los caminos. La tarde tenía esa luz particular del final del día en tiempo de lluvias, una luz amarilla y densa que hacía que todo pareciera pintado. Los pájaros hacían ruido en los árboles. El viento movía las hojas con un sonido continuo y suave. No había nada amenazante en aquel lugar. Era simplemente el campo de siempre, con su belleza indiferente y su silencio que no era vacío sino lleno de cosas pequeñas que la ciudad no deja escuchar. Esperanza ajustó el peso del baúl, tomó el camino estrecho y comenzó a caminar. La caminata duró casi 1 hora. El sendero subía y bajaba entre colinas, pasaba por un arroyo de agua clara donde ella se detuvo para beber con las manos en cuenco, sintiendo el frío del agua en la garganta como una bienvenida inesperada. Cortaba a través de tramos de monte cerrado, donde la vegetación formaba un techo verde y fresco sobre su cabeza.
Esperanza iba despacio, cansada por el viaje, con el brazo adolorido de cargar el baúl, pero no sentía el miedo que otros habrían sentido en su lugar. Sentía más que cualquier otra cosa curiosidad, la misma curiosidad con que su madre se acercaba a cada situación nueva, sin anticipar el peligro, sin construir el problema antes de encontrarlo. Entonces el monte se abrió, y ella vio la propiedad por primera vez. La casa era de paredes gruesas, más antigua de lo que esperaba, con un tejado de tejas rojizas que el tiempo había cubierto de líquenes amarillos y verdes. Había un corredor cubierto al frente, con pilares de madera oscura que sostenían el alero. La puerta era de madera pesada, cerrada pero entera. Las ventanas tenían sus marcos, algunas con los postigos cerrados, otras abiertas hacia adentro como brazos que hubieran esperado demasiado tiempo. El patio estaba cubierto de pasto alto, que el viento movía en ondas. La cerca había caído en varios puntos. Había un árbol grande en el centro del terreno, un almendro de tronco grueso y ramas extendidas, bajo cuya sombra el pasto era más corto y verde, como si algo protegiera ese círculo particular del sol. Todo estaba quieto. Esperanza dejó el baúl en el suelo y miró durante un momento largo, sin apresurarse a juzgar. Su madre le había enseñado que los lugares, como las personas, merecen que uno los mire bien antes de decidir lo que son. Lo que vio no era un lugar maldito, era un lugar abandonado. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, una diferencia que solo distingue quien ha aprendido a mirar sin el filtro del miedo ajeno. Fue entonces cuando lo vio. En el costado de la casa, junto a lo que debió haber sido un pequeño corral, había una cabra. Era negra, completamente negra, con el pelo áspero y los ojos del color del ámbar viejo. No era un animal joven. Sus cuernos eran largos y curvados. Su cuerpo tenía la delgadez de quien ha sobrevivido solo más tiempo del que debería. Estaba parada junto a la pared de la casa, completamente inmóvil, mirando a Esperanza con esa fijeza característica de los animales que han aprendido a evaluar a los humanos antes de decidir si confían. Esperanza sabía lo que las abuelas decían sobre las cabras negras, que eran animales de dos naturalezas, que podían traer protección o traer mal dependiendo de quién las tuviera y cómo las tratara. Que una cabra negra bien cuidada y respetada era el mejor amuleto que una casa podía tener contra el mal de ojo y las energías que entran sin ser invitadas. Y sabía también algo que las abuelas no decían, pero que su madre había observado en voz baja durante años, que los animales tienen una intuición sobre los lugares y las personas que los humanos perdieron hace siglos. Si aquella cabra había sobrevivido sola en una tierra que todos llamaban cargada, o el animal no sabía de maldiciones, lo cual era lo más probable, o simplemente no había ninguna maldición real de la cual escapar. Esperanza se acercó despacio, con los brazos relajados, sin apresurarse. Habló en voz baja, el mismo tono que usaba cuando se acercaba a alguien enfermo que podía asustarse con movimientos bruscos. Le dijo que no venía a hacerle daño, que había venido para quedarse, que iban a conocerse con calma, que no había prisa. La cabra la miró durante un momento más. Luego bajó la cabeza y siguió masticando el pasto que tenía a sus pies, con esa calma absoluta de quien ha tomado una decisión y ya no necesita seguir deliberando. Esperanza sintió algo aflojarse en el pecho. Tomó el baúl y caminó hasta la puerta de la casa. Adentro olía a tiempo detenido. No era un olor desagradable, era el olor particular de los lugares que han estado cerrados demasiado tiempo. Una mezcla de madera vieja, tierra húmeda y algo más sutil que Esperanza no pudo nombrar de inmediato. Polvo de años. Silencio acumulado. La sala principal era grande para lo que esperaba. Había una mesa de madera maciza contra la pared, cubierta de polvo pero sólida. Estantes en las paredes con objetos que el tiempo había cubierto de una película gris uniforme. Una estufa de leña en el rincón, negra de hollín pero entera. El suelo era de tierra apisonada, irregular en algunos puntos, pero barredero. Lo que la detuvo fue la mesa pequeña junto a la ventana. Sobre ella había una Biblia abierta. No estaba cubierta de polvo como el resto de los objetos. Estaba abierta en el libro de Job, en el pasaje donde Job dice que el Señor dio
y el Señor quitó. Que bendito sea el nombre del Señor. Al margen, escrita con letra pequeña y apretada, había una anotación con tinta desvanecida pero legible. Decía: guardé lo que pude. Que quien venga después sepa que no todo lo que el mundo llama codicia es codicia. A veces es solo miedo de morir sin dejar nada. Esperanza leyó aquellas palabras 2 veces. Luego miró alrededor de la habitación con ojos diferentes, ya no evaluando el estado del lugar, sino tratando de ver al hombre que había vivido allí. El hombre que había subrayado a Job, que había anotado al margen con letra cuidadosa, que había guardado algo sin poder decirle a nadie dónde. El viejo Eusebio no era el espectro aterrador que el pueblo había construido con sus historias. Era simplemente un hombre que había vivido solo, que había tenido miedo como todos tienen miedo, y que había muerto antes de poder resolver lo que llevaba cargando. Esperanza cerró los ojos un momento y rezó. No un rezo largo ni elaborado, solo unas pocas palabras en voz baja, diciéndole al viejo que alguien había llegado, que estaba allí, que podía descansar si necesitaba descansar. Era lo que su madre hubiera hecho, era lo que ella sabía hacer. Luego fue a abrir las ventanas para que entrara el aire. Los primeros días fueron de trabajo puro y silencio habitado. Esperanza limpió la casa de adentro hacia afuera con el método que su madre le había enseñado para los espacios que necesitaban renovarse. Primero el polvo, luego el hollín de la estufa, luego las paredes frotadas con agua y una mezcla de hierbas que ahuyentaba la humedad y dejaba en el ambiente un olor limpio y verde. Reparó los postigos rotos usando herramientas que encontró colgadas en un cuarto pequeño detrás de la cocina, herramientas viejas pero bien cuidadas, lo cual le dijo algo más sobre el carácter del hombre que había vivido allí. El patio fue el siguiente proyecto. Limpió la maleza alta con una hoz que encontró en el mismo cuarto, trabajando desde el amanecer hasta que la luz fallaba, con las manos ampolladas y la espalda protestando, pero sin detenerse porque detenerse le hubiera dado demasiado espacio al cansancio para volverse algo más oscuro. La cabra la seguía. No todo el tiempo, no de forma insistente, pero sí con esa presencia constante de quien ha decidido que la persona nueva es aceptable. Cuando Esperanza limpiaba el patio, la cabra pastaba cerca. Cuando ella iba al arroyo que encontró al fondo de la propiedad, el animal aparecía unos minutos después, bebiendo a pocos metros. Cuando al final del día Esperanza se sentaba en el corredor a rezar el rosario antes de que cayera la noche, la cabra se acostaba en el patio frente a ella, con esa quietud absoluta de los animales que están exactamente donde quieren estar. Esperanza le puso nombre al tercer día. La llamó Candela, porque los ojos ámbar del animal brillaban en la oscuridad como 2 velas pequeñas y constantes. La soledad era presente pero no aplastante. Había algo en aquel lugar que la hacía diferente de la soledad que había sentido en el pueblo, rodeada de gente que la miraba de costado. Aquella soledad había sido fría y hostil. Esta era simplemente silenciosa. Era la soledad de quien eligió su propio espacio, no la de quien fue empujada fuera del ajeno. Hablaba con su madre mientras trabajaba. Le contaba sobre la casa, sobre las hierbas que había encontrado creciendo silvestres cerca del arroyo, sobre el estado del tejado que necesitaba reparación, pero no era urgente, sobre Candela y sus ojos de ámbar que seguían todo sin perderse nada. Sabía que hablaba sola, pero su madre siempre le había dicho que los muertos escuchan mejor de lo que imaginamos, que solo les falta voz para responder. Fue en la segunda semana cuando comenzó a preparar la huerta. Limpió un pedazo de tierra junto a la casa, arrancando la maleza con las manos cuando no tenía la herramienta adecuada, aflojando la tierra con un palo grueso cuando no había azada disponible. Sus manos, que habían pasado años preparando remedios y sosteniendo enfermos, aprendieron el lenguaje diferente del trabajo de la tierra, más áspero, más físico, pero con la misma lógica de fondo. Cuidar algo vivo para que crezca. Plantó las semillas que había comprado en el último pueblo. Semillas de cilantro, de frijol, de calabaza. Las plantó con cuidado, hablándoles en voz baja como su madre le había enseñado que se hace con las cosas que uno quiere que prosperen. Fue Candela quien le mostró el resto.
Una tarde, mientras Esperanza descansaba junto al arroyo, la cabra se alejó hacia el fondo de la propiedad con paso decidido, diferente a su vagabundeo habitual. Esperanza la siguió por curiosidad, abriéndose paso entre la vegetación que se hacía más densa hacia el fondo del terreno. Encontró un galpón pequeño, casi escondido entre los árboles, con la puerta cerrada con un candado oxidado que se dio al segundo jalón. Adentro, protegidas de la humedad por tela encerada que el viejo Eusebio había puesto con cuidado, había herramientas en perfecto estado colgadas en la pared. Una azada de mango sólido, un hacha bien afilada, serruchos de diferentes tamaños, martillos, clavos guardados en latas ordenadas por tamaño. Y en el fondo, en cajas de madera bien cerradas, semillas de variedades que Esperanza nunca había visto, empacadas en bolsitas de tela con nombres escritos a mano, con letra esmerada, la misma letra apretada y pequeña de la anotación en la Biblia. Esperanza se sentó en el suelo de aquel galpón y sostuvo aquellas bolsitas de semillas en las manos. El viejo Eusebio había guardado todo eso con la intención clara de usarlo. Había planeado un futuro que la muerte no le permitió vivir, pero había dejado todo en orden, todo cuidado, todo esperando, como si en algún lugar de su mente hubiera sabido que alguien vendría después de él que sabría qué hacer con esas cosas. Guardé lo que pude, había escrito al margen de su Biblia. Ahora Esperanza entendía un poco más lo que eso significaba. Se limpió los ojos con el dorso de la mano, tomó la azada y las cajas de semillas y volvió al trabajo con una energía que no había sentido desde hacía mucho tiempo. No solo la energía del esfuerzo físico, la energía de quien ha encontrado un propósito que encaja con precisión en sus manos. Las semanas pasaron marcadas por el calendario de la Cuaresma, que en aquel lugar sin vecinos cercanos, Esperanza seguía a su manera, con los rezos de su madre y las costumbres que había absorbido desde niña, como quien absorbe el idioma sin darse cuenta. Las abuelas decían que cada semana de Cuaresma tenía su propio peso espiritual. La primera era de reconocimiento, de mirar hacia adentro y ver lo que se carga. La segunda era de soltar, de empezar a dejar ir lo que ya no sirve. La tercera era de preparación, de disponerse para lo que viene. Y la Semana Santa era de transformación, el tiempo en que la tierra misma recordaba la muerte y la resurrección, en que lo viejo terminaba y lo nuevo comenzaba. Esperanza lo sintió en su propio cuerpo esas semanas. En la primera semana soltó la rabia. No toda, pero la rabia más pesada. La que cargaba contra el pueblo que la había expulsado, contra la madre que perdió al niño y necesitó culpar a alguien, contra los años de ser útil sin ser querida. La soltó trabajando la tierra hasta que los brazos no daban más, hasta que el cuerpo no tenía energía para sostener la rabia y el esfuerzo al mismo tiempo, y la rabia fue la que cedió. En la segunda semana comenzó a recordar a su madre sin que el recuerdo solo doliera. Empezó a encontrar remedios en cosas pequeñas, en el olor de una hierba que crecía junto al arroyo, en la forma en que la luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina, exactamente como entraba en la casa del pueblo, en el comportamiento de Candela, que tenía algo del humor tranquilo y observador que su madre había tenido. Comenzó a hablarle de otra manera, no solo contándole sobre el día, sino agradeciéndole, diciéndole que las monedas habían llegado exactamente donde necesitaban llegar, que el plan silencioso que ella había tejido había funcionado. En la tercera semana llegaron los primeros brotes en la huerta, pequeños, verdes, frágiles, empujando la tierra oscura con esa determinación silenciosa de todo lo que crece. Esperanza se arrodilló junto a ellos y los miró de cerca durante un buen rato. Había algo en ver brotar vida de tierra que todos habían llamado muerta, que le resultaba más elocuente que cualquier argumento que pudiera haber dado en el pueblo para defender su nombre. La tierra no estaba maldita. Nunca había estado maldita. Solo estaba esperando que alguien le prestara atención. Fue en esa tercera semana también cuando Candela empezó con el comportamiento que Esperanza notó, pero no alarmó. Cada noche a la misma hora, cuando la oscuridad ya era completa y el único sonido era el de los grillos y el viento en los árboles, la cabra se levantaba del lugar donde dormía junto al corredor
y caminaba lentamente hasta el almendro grande en el centro del patio. Se quedaba allí parada mirando hacia el suelo bajo el árbol durante un tiempo que Esperanza nunca midió con exactitud, pero que sentía largo. Luego regresaba y se acostaba de nuevo. Las abuelas de su madre hubieran dicho que el animal estaba viendo algo, que los animales perciben lo que el ojo humano no alcanza, especialmente en Cuaresma, cuando el mundo se adelgaza. Esperanza no sabía si creer eso literalmente, pero sí sabía que Candela era un animal con una inteligencia particular, y que los animales inteligentes no hacen las mismas cosas todas las noches sin ninguna razón. Esperanza observó y esperó, porque su madre le había enseñado que hay respuestas que solo llegan cuando uno deja de apresurarse a buscarlas. Fue un martes de la Semana Santa cuando escuchó pasos en el sendero. Esperanza estaba en la cocina preparando el almuerzo cuando Candela emitió un sonido diferente a los habituales. No una alarma, sino algo más parecido a una advertencia tranquila, el sonido que hacen los animales cuando perciben presencia, pero aún no han decidido si es problema o no. Salió al corredor y lo vio. Era un hombre de unos 30 y tantos años que venía por el sendero a pie, con las botas cubiertas de barro rojo y la ropa de quien lleva días de camino. Cargaba una mochila grande sobre los hombros y de la mano llevaba a una niña pequeña, de no más de 5 o 6 años, con el pelo recogido en 2 trenzas que el viaje había deshecho a medias y los ojos grandes y oscuros bien abiertos, mirando la propiedad con una curiosidad que no tenía nada de miedo. El hombre se detuvo cuando vio a Esperanza en el corredor. Se quitó el sombrero con un gesto de respeto y dijo buenos días con una voz que no tenía apuro ni amenaza. Dijo que se llamaba Sebastián, que venía de lejos, que su mula había muerto en el camino 2 días antes, lo cual en Semana Santa, según la costumbre que él había recibido de su padre, era señal de que no debía continuar apresurándose, sino terminar el trayecto con paciencia. Dijo que la niña se llamaba Lucia, que era hija de su hermana fallecida, que él la criaba desde que la niña tenía 2 años. Luego dijo algo que hizo que el corazón de Esperanza se detuviera un momento. Dijo que venía a cumplir una promesa que su padre le había dejado al morir. Su padre había sido amigo del viejo Eusebio décadas atrás, el único amigo de verdad que aquel hombre solitario había tenido en su vida. Habían perdido contacto con los años, como pasan esas cosas, por la distancia y las obligaciones y la vida que avanza sin pedir permiso. Pero cuando el padre de Sebastián estaba muriendo, había pedido a su hijo que fuera hasta la tierra del viejo Eusebio, que si el hombre ya había muerto le rezara, que si estaba vivo le llevara este mensaje, que no había un solo día en que no hubiera pensado en él. Sebastián había tardado 2 años en cumplir esa promesa, no por falta de intención, sino por falta de valor para enfrentar lo que todos decían sobre aquel lugar. Esperanza lo escuchó todo sin interrumpir. Luego le preguntó si quería pasar, si quería agua y algo de comer, si la niña necesitaba descansar. Sebastián la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y alivio, como quien se ha preparado para ser rechazado y no sabe bien qué hacer cuando no lo es. Dijo que sí, que agradecería mucho todo eso, que habían caminado mucho y Lucia estaba cansada. Fue la niña quien rompió el hielo que aún quedaba en el aire. Lucia soltó la mano de su tío, caminó directamente hasta Candela, que estaba parada cerca del corredor, y extendió la mano pequeña hacia la cabra con una confianza absoluta que solo tienen los niños que aún no aprendieron a tener miedo de lo que el mundo dice que da miedo. La cabra olió la mano pequeña, la dejó acariciar su cabeza con esa dignidad tranquila que tenía, y Lucia se rió con esa risa de niño que no pide permiso ni explica por qué, que simplemente llena el espacio donde está con luz. Esperanza sintió algo moverse en el centro del pecho. Era un instinto que reconocía aunque nunca lo hubiera ejercido directamente. Había sostenido a los hijos de otras mujeres durante años, había rezado por los partos ajenos, había cuidado a niños enfermos en casas donde no era bienvenida en cuanto el niño sanaba, pero nunca había sentido eso. Esa mezcla específica de ternura y reconocimiento que es diferente a la compasión profesional. Era algo más personal, más directo.
Invitó a los dos a entrar. Sebastián comió en silencio, pero con gratitud visible. Esa gratitud que no se expresa en palabras, sino en la manera en que alguien recibe lo que le ofrecen. Lucia comió con el apetito honesto de los niños pequeños, y cuando terminó, preguntó si podía ir a ver las gallinas que Esperanza había conseguido de un vendedor ambulante que pasó por el camino la semana anterior. Esperanza dijo que sí, y las dos fueron juntas al gallinero improvisado que había construido detrás de la casa, con Lucia haciendo preguntas sin pausa. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué esta tiene esas plumas así? ¿Cuántos huevos pone? Le duele cuando pone el huevo. Sebastián observó desde la distancia, apoyado en el marco de la puerta de la cocina, con una expresión que Esperanza no vio porque estaba de espaldas respondiendo preguntas sobre gallinas. Era una expresión de alguien que ve algo que no esperaba ver y que aún no sabe exactamente cómo clasificarlo. Cuando regresaron, Sebastián preguntó si podía quedarse un día más antes de continuar el viaje de regreso. Dijo que quería rezar junto al almendro, que su padre le había descrito ese árbol en particular en una carta, que Eusebio lo había plantado cuando era joven y lo consideraba el corazón de la propiedad. Esperanza dijo que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Lo dijo sin segundas intenciones y sin calcular consecuencias. Era simplemente lo que su madre hubiera dicho. Los que vienen a cumplir promesas merecen el tiempo que necesitan para cumplirlas. Sebastián se quedó, no porque planeara quedarse, sino porque las razones para irse fueron cediendo una por una ante razones que él mismo no supo nombrar con claridad al principio. La primera razón fue práctica. Había trabajo pesado que Esperanza no podía hacer sola y que él podía hacer en un día. El tejado necesitaba reparación urgente en un sector donde las tejas habían cedido y la lluvia entraba cuando el aguacero era fuerte. Sebastián lo arregló en una mañana mientras Lucia seguía a Esperanza por la huerta como una sombra pequeña y curiosa, aprendiendo los nombres de las plantas, ayudando a regar con un balde que le quedaba grande. La segunda razón fue menos práctica, pero más honesta. Nunca había visto a Lucia así. La niña era callada por naturaleza, reservada con los extraños, cargando en su cuerpo pequeño la desconfianza aprendida de quien perdió a su madre demasiado pronto y aprendió que las cosas importantes desaparecen. Con Esperanza era diferente. Con Esperanza hablaba sin parar, preguntaba sin miedo, reía de esa manera que Sebastián recordaba de antes, de cuando la niña era más pequeña y el mundo aún no le había enseñado a guardarse. No entendía cómo explicarlo, solo lo veía. La tercera razón tardó más en hacerse clara, y cuando llegó, Sebastián la recibió con la incomodidad de quien no estaba preparado para ella. Esperanza lo desconcertaba, no de la manera en que lo desconcertaban las situaciones difíciles o los problemas sin solución fácil. Lo desconcertaba de una manera diferente, más suave y más persistente. Había algo en la forma en que ella se movía por aquel lugar, con una certeza tranquila que no era arrogancia, sino simpleza, como si supiera exactamente qué necesitaba cada cosa y cada momento. Había algo en la forma en que hablaba con Lucia, sin condescendencia y sin impaciencia, como si la niña fuera simplemente una persona pequeña, cuyas preguntas merecen respuestas reales. Y había algo en la forma en que ella había recibido la historia del viejo Eusebio. Sebastián había contado esa historia muchas veces en los últimos 2 años. Cada vez que alguien preguntaba por qué iba a ir a aquel lugar, y siempre había encontrado la misma reacción: incomodidad, distancia, el gesto sutil de quien prefiere no tener nada que ver con muertos sin confesión y tierras cargadas. Esperanza lo había escuchado hasta el final, con atención real, sin el gesto de quien aguanta por educación, y al terminar había dicho algo que él no esperaba. Había dicho que el viejo Eusebio sonaba como un hombre que había tenido mucho miedo y muy poco con quien compartirlo, que eso era algo que ella entendía. Sebastián no supo qué responder en ese momento, pero la frase se quedó. El Jueves Santo llegó con cielo cubierto y un viento suave que movía las ramas del almendro con una cadencia que parecía deliberada. Según la costumbre que las abuelas guardaban con seriedad de ley, el Jueves Santo
Era noche de silencio y recogimiento. No se barría la casa después del mediodía porque se barría la suerte. No se hacía ruido innecesario. Se rezaba más que cualquier otro día del año, con atención, con intención, porque era la noche en que el mundo espiritual estaba más cerca del visible y las oraciones llegaban más directo. Esperanza preparó una cena simple para los tres, los mismos frijoles y el arroz de siempre, pero con cuidado extra, con las hierbas correctas y el tiempo necesario. No porque creyera que la comida del Jueves Santo tenía poderes especiales, sino porque era la manera en que su madre honraba esa noche, y Esperanza era, en el fondo, su madre continuando. Lucia se quedó dormida temprano, agotada de un día entero siguiendo a Candela por el patio. Sebastián la llevó al cuarto pequeño, que Esperanza había acondicionado para los dos. La acostó con esa delicadeza particular de quien cuida a alguien frágil sin hacerlo sentir frágil, y regresó a la sala donde Esperanza estaba sentada junto a la ventana con el rosario de su madre entre los dedos. Se sentaron en silencio durante un rato. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que han pasado suficiente tiempo juntas para no necesitar llenar cada pausa. Fue Sebastián quien habló primero. Preguntó cómo había llegado ella allí. No la versión corta que ella había dado antes, la de la tierra barata y el nuevo comienzo, la versión real. Esperanza lo miró durante un momento, evaluando sin que pareciera una evaluación. Luego comenzó a hablar. Le contó sobre su madre, sobre el oficio heredado, sobre los años de ser la hija de la rezadora, útil para todos y elegida por nadie. Le contó sobre el niño que murió, sobre la culpa que el pueblo le puso en los hombros, sobre las piedras en la ventana y la noche en que entendió que ya no había lugar para ella allí. Le contó sobre la lata de metal y las monedas y el papel doblado con la letra de su madre que le decía que para esto era el dinero guardado, para cuando necesitara empezar de nuevo. Contó todo esto con voz tranquila, sin buscar compasión, con la misma manera en que habría contado una historia que le había pasado a otra persona. Había aprendido a narrar su propio dolor desde afuera, porque desde adentro era demasiado. Sebastián escuchó hasta el final sin interrumpir. Luego dijo algo que Esperanza no esperaba. Dijo que su abuela había sido rezadora también, que había tenido el mismo don, la misma dedicación, la misma historia de ser buscada en la oscuridad y juzgada en la luz del día, que había muerto sola y amargada porque el mundo le había cobrado demasiado caro el precio de ser diferente, que él había crecido con esa historia como advertencia, sin entender bien de qué lo advertía exactamente. Dijo que ahora lo entendía mejor. Esperanza no respondió de inmediato. Miró por la ventana hacia el patio oscuro, donde el almendro era apenas una sombra más grande entre las otras sombras. Candela estaba acostada junto al corredor, visible como una mancha negra sobre la tierra. Luego dijo en voz baja que lo que el mundo llama don a veces no parece un don desde adentro, que desde adentro a veces parece solo una razón más para estar sola. Sebastián la miró, y en su mirada había algo que Esperanza no supo dónde poner, algo que no había visto dirigido hacia ella antes. No era lástima, era reconocimiento. La mirada de alguien que entiende no porque le explicaron, sino porque de alguna manera ya sabía. Esperanza bajó los ojos hacia el rosario en sus manos y no dijo nada más. Pero algo había cambiado en el aire de aquella sala, algo sutil y sin nombre, como el momento en que el viento cambia de dirección antes de que uno se dé cuenta de que había cambiado. Esperanza se despertó en la madrugada del Viernes Santo sin saber qué la había despertado. La casa estaba en silencio. Desde el cuarto pequeño llegaba la respiración tranquila de Lucia dormida. El viento de la noche anterior había parado, y el mundo afuera estaba quieto con esa quietud particular de las madrugadas de campo, donde el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia de algo más difícil de nombrar. Esperanza se levantó, tomó el rosario de la mesita junto a su cama y salió al corredor. El cielo estaba lleno de estrellas. La luna había bajado ya hacia el horizonte, y la oscuridad era densa pero no amenazante. Era la oscuridad de las cosas tranquilas, de la tierra que descansa. Candela estaba de pie.
no junto al corredor donde dormía habitualmente. Estaba en el centro del patio, frente al almendro, completamente inmóvil, mirando hacia el suelo bajo el árbol con esa fijeza que Esperanza había observado durante semanas. Pero esta noche había algo diferente. Esta noche, Candela se movió. La cabra dio 3 pasos lentos y deliberados hacia el árbol. Se detuvo exactamente bajo las ramas más bajas. Bajó la cabeza y tocó el suelo con la punta del hocico. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Luego levantó la cabeza y miró directamente a Esperanza. Fue descalza hasta el almendro, con el rosario en la mano y el corazón tranquilo, esa tranquilidad que viene no de la ausencia de emoción, sino de la presencia de la fe. Se arrodilló bajo el árbol y puso las manos sobre la tierra. La tierra estaba tibia, no del calor del día porque la noche había sido fresca y la tierra debería estar fría. Era un calor diferente, que venía de adentro, sutil pero inconfundible para alguien que había pasado años aprendiendo a escuchar lo que las cosas dicen sin palabras. Esperanza rezó el rosario completo, de rodillas sobre la tierra tibia, con Candela parada a su lado como una presencia silenciosa y constante. Rezó por su madre, por el viejo Eusebio, por el niño que había muerto sin que ella pudiera evitarlo, por todos los que se habían ido sin que alguien tuviera el tiempo o el corazón de rezarles como merecían. Cuando terminó, el cielo en el oriente empezaba a tener ese resplandor tenue que antecede al amanecer, esa claridad que no es todavía luz, sino la promesa de la luz. Esperanza puso las manos en la tierra otra vez y cavó. No profundo. No había necesidad de profundo. A menos de medio metro, sus dedos tocaron algo duro y frío. Metal. Una caja rectangular de hojalata sellada con cera, del tipo que los hombres del siglo anterior usaban para guardar documentos importantes que querían preservar de la humedad. La sacó con cuidado, como si fuera algo vivo. La cera se dio con un cuchillo. Adentro, envueltos en tela encerada que los había preservado perfectos, había 3 cosas. Monedas de oro, no muchas pero suficientes para significar algo real. Documentos de propiedad escritos con letra formal de notario y una carta doblada en 4, con la misma letra apretada y pequeña de la anotación en la Biblia. Esperanza abrió la carta despacio. Decía: «A quien tenga el corazón para quedarse cuando todos se fueron. Me llamo Eusebio, y soy un hombre que tuvo miedo toda la vida, miedo de perder lo que tenía, miedo de que me quitaran lo que había construido, miedo de confiar en alguien y que ese alguien se fuera. Viví solo porque la soledad me parecía más segura que el amor. Morí solo porque la soledad siempre cobra al final lo que uno le debe. Guardé este dinero porque no sabía qué hacer con él y tampoco quería que se lo quedaran los que no lo merecían. Los documentos son de 2 parcelas de tierra que compré hace años y que nunca usé. Son legales y están a nombre mío. Quien los encuentre puede transferirlos a su nombre porque yo ya no los necesito donde estoy. Solo le pido una cosa a quien encuentre esto: que rece por mí, no un rezo de compromiso, un rezo de verdad, de esos que cuestan algo. Nunca tuve a nadie que rezara por mí de esa manera, y creo que es lo único que me falta para poder irme tranquilo. Eusebio». Esperanza terminó de leer cuando el sol ya asomaba por encima de las colinas y la luz nueva del Viernes Santo caía sobre la tierra, sobre el almendro, sobre Candela que seguía parada a su lado con esa paciencia infinita de los animales que saben esperar. Esperanza dobló la carta con cuidado, la presionó contra su pecho y rezó una vez más. Esta vez rezó por Eusebio, no un rezo de compromiso, un rezo de verdad, largo y honesto, diciéndole al viejo que alguien había llegado, que alguien había encontrado lo que guardó, que podía irse tranquilo porque habría quien cuidara de aquella tierra con el cariño que merecía. Cuando levantó los ojos, Sebastián estaba parado a pocos metros, con Lucia dormida sobre su hombro y una expresión en el rostro que Esperanza no había visto antes en ningún hombre. Era una expresión sin defensas.
La expresión de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver y que ya sabe que le va a cambiar algo por dentro, aunque todavía no sepa exactamente qué. No preguntó qué había pasado. Había escuchado suficiente para entender lo esencial. Solo preguntó, en voz baja para no despertar a la niña, si ella estaba bien. Esperanza dijo que sí, que estaba bien, que estaba, por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde necesitaba estar. El coronel Cipriano era un hombre que había construido su poder sobre una verdad simple. El miedo hace que la gente tome decisiones que el dinero solo no puede comprar. Era el hacendado más importante de la región, con tierras que se extendían en 3 direcciones desde el centro del pueblo, con peones que dependían de su voluntad y comerciantes que debían favores que nunca terminaban de saldarse. Era el tipo de hombre que en cada lugar tiene un nombre diferente pero la misma naturaleza, el que llega con una sonrisa cuando quiere algo y con abogados cuando la sonrisa no funciona. Había querido la tierra del viejo Eusebio desde hacía años, no por ningún secreto que otros no pudieran ver, sino por algo que estaba a la vista de cualquiera que mirara con atención. La tierra del viejo producía diferente. Eusebio nunca había sido comerciante, ni había vendido sus cosechas en el pueblo, pero los pocos que habían entrado a la propiedad en vida del viejo, arrieros que pedían agua, un médico que fue llamado una vez, hablaban de una huerta que parecía pertenecer a otro clima, a otra región, con plantas que crecían con una abundancia que no correspondía al esfuerzo visible. Cipriano lo sabía porque había pagado para saberlo. La tierra tenía algo en su composición que otras tierras de la región no tenían. Algo en las capas profundas del suelo, en la forma en que retenía la humedad, en los minerales que alimentaban las raíces desde abajo, que hacía que todo lo que se plantaba allí creciera con una generosidad que no era normal. Eusebio lo había descubierto y lo había guardado como guardaba todo, con el silencio protector de quien sabe que lo que tiene vale más de lo que el mundo imagina. Cuando el viejo murió, Cipriano pensó que el momento había llegado, pero los papeles se movieron demasiado rápido y antes de que pudiera hacer una oferta formal, la tierra tenía nueva dueña, una mujer sola, sin familia, sin vínculos en la región. Eso debería haber sido fácil, pero habían pasado semanas y la mujer no solo seguía allí, sino que la huerta que había plantado ya mostraba señales de lo que Cipriano temía confirmar. Las plantas crecían con esa abundancia característica. Los tomates que ella llevó al pueblo la primera vez que fue a vender eran el doble de grandes que los de cualquier otra huerta de la región. Los frijoles que ofreció al comerciante llenaban las vainas de una manera que el hombre comentó en voz alta sin entender exactamente lo que estaba observando. Cipriano lo entendió, y entendió que necesitaba actuar antes de que ella también lo entendiera. Mandó al primero de sus instrumentos. Era un hombre al que todos llamaban el beodo, no porque fuera el único que bebía en el pueblo, sino porque era el único que hablaba más cuando bebía, y lo que decía cuando bebía tendía a quedarse en la memoria de la gente. Cipriano lo compró con 2 botellas de caña, y una historia que el beodo mejoró cada vez que la contó. La historia era que una mujer sin pasado claro había comprado la tierra del muerto sin confesión en plena Cuaresma, que de noche se veían luces extrañas en la propiedad, que los perros del camino aullaban al pasar cerca, que alguien que había ido a ver de cerca había escuchado rezos en un idioma que no era el de los vivos. La historia corrió por el pueblo con la velocidad que corren las historias que tienen miedo y misterio en partes iguales. Lo que Cipriano no calculó fue el padre Ignacio. El padre Ignacio era un hombre de 60 años que había visto demasiado para asustarse fácilmente y demasiado poco para cerrarse a lo que no entendía. Cuando llegaron los rumores sobre la mujer de la tierra maldita, no reaccionó con alarma. Reaccionó con curiosidad. Fue a visitar la propiedad un miércoles por la mañana, solo, sin avisar, por el mismo sendero estrecho que todos los demás evitaban. Lo que encontró fue a Esperanza en la huerta con las rodillas en la tierra, y Lucia a su lado, aprendiendo a distinguir la plántula de tomate de la maleza, con Candela pastando tranquila cerca, y Sebastián reparando una cerca del fondo con el sonido regular del martillo golpeando los postes.
El padre Ignacio se detuvo en el borde del patio y observó durante un momento antes de que alguno de ellos lo viera. Vio una casa limpia con la puerta abierta. Vio una huerta organizada en hileras prolijas. Y notó lo que cualquier hombre del campo habría notado, que aquellas plantas no crecían como las plantas normales de la región. Crecían con una vitalidad que hablaba de una tierra extraordinaria. Vio un animal bien cuidado y gallinas que escarbaban con la confianza de quien tiene espacio suficiente. Vio a una mujer enseñando a una niña el nombre de las plantas con paciencia, de quien tiene tiempo para lo que importa. Cuando Esperanza lo vio y se levantó, el padre ya había formado una opinión. Ella lo recibió sin sorpresa excesiva y sin nerviosismo, con la misma calma con que recibía todo. Le ofreció agua del arroyo y él aceptó. Le mostró la Biblia del viejo Eusebio, abierta en Job, con la anotación al margen, y él la leyó con atención. Le contó sobre su madre, sobre el oficio heredado, sobre los rezos que había hecho por el alma del viejo en la madrugada del Viernes Santo. El padre Ignacio la escuchó todo con los ojos entrecerrados de quien está evaluando no las palabras, sino lo que hay detrás de ellas. Cuando ella terminó, él dijo solo esto: que hacía falta valor para rezar por un muerto desconocido en una tierra que todos llaman maldita. Que ese tipo de valor no venía del desprecio por lo sagrado, sino de una confianza en ello que pocas personas mantenían. Antes de irse, el padre Ignacio caminó por la huerta con paso lento, mirando las plantas de cerca, tocando la tierra entre las hileras con los dedos con el gesto inconsciente de quien ha conocido muchas tierras en su vida. Luego, miró a Esperanza con una expresión que ella no supo interpretar completamente en ese momento. Le dijo que cuidara bien de aquella tierra, que había trabajado en esa región durante décadas y nunca había visto plantas crecer así en este suelo, que el viejo Eusebio debía haber sabido algo que no contó a nadie, y que ella haría bien en entender lo que tenía en las manos antes de que otros lo entendieran por ella. Se fue una hora después, llevando una calabaza pequeña que Lucia le puso en las manos con orgullo de quien ofrece algo que ayudó a crecer. Y lo que el padre Ignacio dijo en el pueblo durante los días siguientes deshizo con pocas palabras lo que el beodo de Cipriano había construido con muchas. Dijo que había visitado la propiedad, que lo que allí había era trabajo, orden y una mujer que rezaba con más fe que la mitad de los que llenaban los bancos de su iglesia los domingos. Que quien tuviera algo que decir sobre aquella tierra, que lo dijera en su presencia. Nadie tuvo nada que decir. Fue Sebastián quien finalmente nombró lo que ambos estaban viendo en la huerta. Era una tarde en que los dos trabajaban juntos, extendiendo las hileras de siembra hacia el nuevo terreno que habían limpiado. Y él se detuvo, tomó un puñado de tierra con la mano y la observó con atención. Era oscura, casi negra en el centro, con una textura diferente a la tierra común de la región, más densa, más viva, con ese olor particular de la tierra que guarda siglos de materia orgánica acumulada en capas que el ojo no ve, pero la mano siente. Dijo que había escuchado hablar de esto, de tierras que tienen en su composición algo que otras no tienen, minerales acumulados durante generaciones que hacen que todo lo sembrado responda con una generosidad que el trabajo solo no explica. Dijo que el viejo Eusebio debía haberlo sabido desde siempre, que por eso nunca vendió sin importar cuánto le ofrecieran, que por eso vivía solo y desconfiado, protegiendo lo que tenía como quien protege algo que sabe que otros quieren. Esperanza escuchó y miró la tierra en sus propias manos, esa misma tierra que había trabajado cada día sin saber completamente lo que guardaba, que había plantado con cuidado, siguiendo el instinto y el conocimiento de su madre, que había visto responder con una abundancia que ella había atribuido al trabajo y a las semillas especiales del galpón. Entendió entonces por qué Cipriano quería aquella propiedad con tanta insistencia. No era superstición ni capricho de hombre poderoso, acostumbrado a tener lo que señala. Era que sabía lo que ella apenas estaba descubriendo, que aquella tierra era un regalo extraordinario disfrazado de tierra maldita, un tesoro que el miedo ajeno había mantenido intacto hasta que llegara alguien sin ese miedo específico para recibirlo. Dijo en voz baja, más para sí misma que para Sebastián,
que su madre había tenido razón, que el dinero guardado en la lata no era solo para empezar de nuevo, era para llegar exactamente aquí. Sebastián la miró durante un momento. Luego dijo que necesitaban asegurarse de que los documentos de la propiedad estuvieran en orden, registrados de forma que nadie pudiera impugnarlos, y que los documentos adicionales que Eusebio había dejado en la caja, las 2 parcelas de tierra adicionales, necesitaban ser transferidos a nombre de Esperanza cuanto antes de que Cipriano descubriera que existían y encontrara la manera de disputarlos. Esperanza le dijo que eso era dinero que no tenía. Sebastián le dijo que él se encargaba, no como favor, como socio, porque si aquella tierra iba a prosperar, como ya estaba prosperando, lo haría mejor con 2 pares de manos que con uno, y él había llegado a cumplir una promesa, y se había quedado porque encontró un lugar que valía la pena quedarse. Esperanza lo miró durante un momento largo, luego dijo que aceptaba la propuesta de socio, que lo del resto lo hablarían después. Sebastián entendió que el resto era todo lo que ninguno de los dos había dicho todavía. Asintió con la cabeza y no presionó, porque había aprendido en aquellas semanas que Esperanza era el tipo de persona que llega a las conclusiones importantes en su propio tiempo y en su propio orden, y que apresurarse era la manera más segura de perder lo que estaba encontrando. Cipriano llegó en persona 3 semanas después. Era un hombre enorme, gordo de la prosperidad y no del trabajo, vestido con la ropa de quien quiere que nadie olvide que tiene dinero. Llegó con 2 hombres a los lados y esa sonrisa que no tiene calor, solo dientes y voluntad. Esperanza lo esperó de pie en el corredor. Cipriano fue directo al punto, disfrazando la amenaza de preocupación como hacen los hombres que han practicado esa habilidad hasta perfeccionarla. Dijo que se había enterado de la situación de ella, una mujer sola en un lugar aislado, sin familia cercana, con una propiedad que todos sabían que tenía una historia difícil. Dijo que era un hombre generoso y que quería ayudar, que haría una oferta justa por la propiedad, que con ese dinero ella podría vivir cómodamente en el pueblo, cerca de la gente, sin el peso de manejar una tierra difícil sola. Esperanza lo dejó terminar. Luego dijo con voz que no tembló que la propiedad no estaba en venta, que tenía documentos en orden registrados ante notario, que no estaba sola y que agradecía la visita, pero que tenía trabajo que continuar. El rostro de Cipriano cambió con la sutileza de quien no está acostumbrado a escuchar que no, pero sabe que no puede mostrar la rabia todavía. Dijo que lo pensara mejor, que las cosas podían complicarse para una mujer sin raíces en la región, que la tierra tenía fama y que esa fama no ayudaba a los negocios, que él podría hacer que esa situación mejorara o podría mantenerse al margen, y que la diferencia dependía de la decisión que ella tomara hoy. Fue entonces cuando Sebastián salió de adentro de la casa, no corriendo, no con prisa, con el paso tranquilo de quien viene de terminar un trabajo y sale a ver qué pasa afuera, pero su presencia cambió la geometría de la situación de forma inmediata. Se paró junto a Esperanza, no delante de ella, junto a ella, y saludó a Cipriano con una cortesía que no tenía ninguna calidez. Dijo que había escuchado la oferta, que Esperanza ya había dado su respuesta, que si Cipriano tenía alguna preocupación legal sobre la propiedad, podía presentarla ante el notario donde los documentos estaban registrados, que estarían disponibles para revisión de cualquier autoridad competente. Dijo esto con la calma de quien sabe que los papeles están en orden y no tienen nada que temer de la revisión. Los hombres de Cipriano se miraron entre ellos. Cipriano evaluó la situación durante un momento. Luego decidió que ese no era el momento. Montó en su caballo con la dignidad forzada de quien está acostumbrado a tener la última palabra y hoy no la tiene, y se fue por el sendero sin decir más. Pero antes de doblar la curva, se giró en la silla y dijo que aquello no había terminado. Cuando el sonido de los caballos se alejó completamente, Lucia salió de adentro, donde había estado con Candela, que la niña había aprendido a usar como escudo en situaciones que no entendía, pero sentía como amenaza, y abrazó la cintura de Esperanza con esa fuerza que tienen los niños pequeños cuando tienen miedo y encuentran el lugar donde el miedo cede.
Esperanza le pasó la mano por el cabello y le dijo que todo estaba bien, que los hombres se habían ido, que no había nada que temer. Sebastián las miraba a las dos, y en su expresión había algo que ya no era solo admiración o respeto. Era algo más directo, más personal, que él ya no intentaba disimular del todo. La última jugada de Cipriano llegó a través de palabras, su arma más barata y más eficaz. Esparció por el pueblo y los ranchos vecinos que Esperanza era una mujer de moral dudosa, que tenía un hombre viviendo en su propiedad sin casamiento, que usaba rezos extraños que no eran los del padre, que la cabra negra era parte de prácticas que ningún buen cristiano debería tolerar cerca. Añadió una capa nueva a la historia. Dijo que si la tierra producía tanto, era porque ella había hecho algún trato oscuro, que nadie debería comprarle nada, que el dinero de aquella huerta tenía origen que ningún cristiano querría en su bolsillo. Esta vez el padre Ignacio no esperó que le llegaran los rumores. Los fue a buscar él mismo, de rancho en rancho, con esa paciencia de quien tiene décadas de conocer a su gente y sabe cómo hablarle a cada uno, y deshizo cada versión con información simple. Dijo que había estado en la propiedad, que había visto la tierra con sus propios ojos, que había tocado ese suelo con sus manos, y que lo que allí había era tierra extraordinariamente fértil por naturaleza, no por artificio ni por trato ninguno, que esa fertilidad era un don de Dios dado a quien tuvo el valor de quedarse cuando todos huyeron, que la abundancia de aquella huerta era el resultado del trabajo honesto de una mujer honesta, sobre una tierra que siempre había tenido esa virtud, y que el viejo Eusebio la había guardado en silencio precisamente para que no cayera en manos de quien quisiera explotarla sin merecerla. Dijo también, y esto Cipriano no lo esperaba, que había investigado por qué el coronel tenía tanto interés en aquella propiedad particular, y que le parecía importante que la comunidad entendiera que una tierra con esa fertilidad natural era un recurso que beneficiaba a toda la región si se manejaba con justicia, que los que compraran de aquella huerta estaban comprando trabajo limpio y tierra generosa, y que quien dijera lo contrario tenía sus propias razones para no querer que esa mujer prosperara. Cipriano entendió que había perdido, no de manera dramática. No hubo enfrentamiento final ni derrota pública, simplemente las puertas que él esperaba abrir se cerraron una por una, y el hombre que había construido su poder sobre el miedo de otros descubrió que ese material tiene fecha de vencimiento, cuando alguien se niega a tenerlo. Fue una noche de lluvia suave, cuando Sebastián finalmente dijo lo que había estado diciendo sin palabras durante semanas. Lucia dormía. La lluvia caía sobre el tejado reparado con un sonido continuo y reconfortante. Esperanza estaba sentada junto a la estufa de leña que había limpiado en la primera semana y que ahora calentaba la cocina con una eficiencia que la hacía sentir cada vez que la encendía como una pequeña victoria personal. Sebastián se sentó frente a ella con esa manera suya de ocupar el espacio con tranquilidad, sin tomar más lugar del que necesita, sin necesitar que el silencio se llene de inmediato. Dijo que necesitaba decirle algo y que lo diría de frente, porque era el único modo que sabía. Dijo que en la vida había conocido a personas que admiraba y a personas que respetaba, y que muy pocas veces esas dos cosas venían en la misma persona, que en Esperanza venían juntas, y con algo más que él había tardado en nombrar porque nombrarlo hacía la posibilidad de perderlo más real. Dijo que la amaba, no de la manera en que se dice eso cuando se está buscando algo, de la manera en que se dice cuando ya no se puede no decirlo, cuando guardarlo se ha vuelto más pesado que el miedo de decirlo. Esperanza lo miró durante un momento largo, y entonces pasó algo que Sebastián no esperaba. Ella bajó los ojos, no de vergüenza, de algo más difícil de nombrar. Cuando volvió a mirarlo, había en sus ojos una honestidad que él reconoció como el tipo de honestidad que cuesta. Dijo que necesitaba decirle algo también, que había pasado la vida entera creyendo que el amor romántico era para otras mujeres, que había bendecido casamientos ajenos, que había rezado para que otros encontraran lo que buscaban, que había cargado a los hijos de mujeres que nunca la invitarían a cenar, y había sentido ese amor sin nombre por los niños de las demás, porque era el único que creía que se le permitía sentir.
que cuando él empezó a mirarla de esa manera, ella asumió que estaba equivocado, que confundía la gratitud con otra cosa, que cuando entendiera bien lo que ella era, la hija de la rezadora, la mujer del pueblo que no quiso, la que cargaba una fama que ningún hombre de buen juicio querría cerca, cuando entendiera todo eso, se le pasaría. Sebastián la dejó terminar, luego dijo que la había escuchado, que entendía lo que ella describía, que había conocido esa historia en su abuela y la había visto cobrar su precio, y dijo que no estaba confundido, que la elegía sabiendo exactamente quién era ella. El don y la fama y las manos que olían a hierbas de monte, y la manera de rezar que costaba algo de verdad, y la manera de hablar con los niños y con los animales y con los muertos, con la misma dignidad que con los vivos. La elegía con todo eso, no a pesar de eso, que si ella necesitaba tiempo para creerle, tenía tiempo, que no iba a ningún lugar, que Lucia ya la consideraba parte de la familia de una manera que no tenía vuelta atrás, y él llevaba semanas sintiéndose más en casa en aquella propiedad que en cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Esperanza lo miró durante un momento más. Luego dijo con voz que no era perfectamente firme, pero tampoco se quebraba, que tenía miedo, que era la verdad, que creer que el amor era para ella, después de tantos años creyendo lo contrario, era una cosa que no sabía si sabía hacer. Sebastián dijo que no le estaba pidiendo que dejara de tener miedo, solo le estaba pidiendo que no le tuviera miedo a él. Era una diferencia pequeña, pero era la diferencia correcta. Esperanza sintió algo aflojarse en el centro del pecho, algo que había estado apretado durante tanto tiempo que ya no recordaba cómo era no sentirlo así. Se quedaron en silencio durante un rato más, con la lluvia sobre el tejado y el fuego en la estufa, y Candela afuera bajo el corredor, seca y tranquila, con esa constancia de los animales que ya decidieron dónde es su lugar y no necesitan que nadie se los confirme. Fue Esperanza quien extendió la mano sobre la mesa, y Sebastián la tomó entre las suyas, con cuidado, como quien toma algo que tiene valor y quiere que se note que lo sabe. No dijeron nada más esa noche, no hacía falta. La boda fue en la capilla del pueblo, un sábado de mayo con el cielo de ese azul profundo, que solo tienen los días que deciden ser hermosos sin reservas. Esperanza llevaba un vestido blanco simple que había cosido ella misma con tela que Sebastián trajo de la ciudad, con flores silvestres en el cabello que Lucia había recogido esa mañana con una seriedad de quien cumple una misión importante. La niña fue la encargada de llevar las argollas, caminando por el pasillo de la capilla, con una concentración absoluta que hizo reír en silencio a los pocos que estaban sentados en los bancos. El padre Ignacio ofició la ceremonia con la misma practicidad afectuosa con que hacía todo, sin excesos dramáticos, pero con una presencia que llenaba el espacio pequeño de la capilla de algo real. Cuando llegó el momento de las promesas, Sebastián miró a Esperanza con la misma mirada sin defensas que ella había visto por primera vez en la madrugada del Viernes Santo. La mirada de alguien que no tiene nada que esconder y ya no quiere tenerlo. Esperanza lo miró de vuelta, y por primera vez en su vida adulta, recibió sin calcular el costo de recibir. Cuando el padre Ignacio los declaró marido y mujer, Lucia aplaudió con las dos manos antes de que nadie más reaccionara, con esa espontaneidad de los niños que sienten las cosas antes de que los adultos terminen de procesarlas. El sonido de sus palmadas pequeñas en el silencio de la capilla hizo que Esperanza riera, una risa que salió sin pedirle permiso a nada, completa y real. Sebastián la miró reír, y en su expresión había algo que solo existe en los rostros de las personas que están exactamente donde quieren estar. Los que estaban presentes lloraron con la discreción de quien no quiere que lo vean, pero tampoco puede evitarlo. Candela los esperaba en la propiedad cuando regresaron esa tarde. La cabra estaba parada en el centro del patio, bajo el almendro, como si hubiera elegido ese lugar de forma deliberada para la ocasión. Cuando Lucia corrió hacia ella, el animal la recibió con esa calma afectuosa que había desarrollado con la niña, dejándose abrazar sin moverse, con la paciencia infinita de quien ya decidió que este es su lugar y esta gente es su gente.
Esperanza se detuvo en el borde del patio y miró a su alrededor. La casa de paredes claras con la puerta abierta, la huerta en hileras ordenadas cargada de frutos que en pocos días estarían listos para cosechar. Las gallinas escarbando con la confianza de quien tiene espacio y cuidado. El arroyo brillando al fondo de la propiedad. El almendro en el centro de todo, con sus ramas extendidas como brazos que no distinguen entre sombra para los vivos y cobijo para lo que se fue. Y Sebastián a su lado, con Lucia en brazos ya medio dormida de la emoción del día, mirando el mismo paisaje con los mismos ojos de quien reconoce su lugar en el mundo. Esperanza pensó en su madre. Pensó en Remedios juntando moneda por moneda durante años, en silencio, sin decirle nada, tejiendo con paciencia ese salvavidas que entregó en una lata de metal y un papel doblado en 4. Pensó en la precisión de ese gesto, en cómo su madre había sabido que su hija necesitaría ese dinero no para sobrevivir, sino para encontrar el lugar donde la vida real empezaba. Pensó también en el viejo Eusebio, en su letra apretada y pequeña al margen de Job, en la caja enterrada bajo el almendro, en la promesa cumplida de rezar por él en la madrugada del Viernes Santo. Pensó en lo que significaba que la tierra de un hombre que murió solo de tanto miedo a perder se hubiera convertido en el lugar donde otra persona aprendió que el amor también era para ella. Hay una justicia en eso, pensó Esperanza, que va más allá de lo que la razón puede explicar del todo. Los años que siguieron fueron años de construcción en el sentido más completo de la palabra. La propiedad creció. Con los documentos de las 2 parcelas adicionales que Eusebio había dejado en la caja, Sebastián y Esperanza unieron sus tierras con la pequeña propiedad que él había heredado de su padre, creando una extensión que les permitió diversificar lo que producían. La fertilidad extraordinaria del suelo, que el viejo Eusebio había guardado como secreto durante décadas, se fue haciendo conocida en la región de forma gradual y honesta, no como rumor, sino como evidencia visible que cualquiera podía ver en la calidad y abundancia de lo que salía de aquella huerta. Los arrieros que pasaban por el camino principal empezaron a desviar su ruta para comprar de aquella huerta. Los comerciantes del pueblo comenzaron a buscar a Esperanza antes de buscar a otros, porque sabían que lo que ella tenía era diferente. Familias que antes cruzaban la calle cuando ella pasaba, las mismas que habían escuchado las historias del beodo de Cipriano, empezaron a aparecer en el sendero preguntando si podían comprar tomates, si había calabazas disponibles, si los frijoles ya estaban listos para cosechar. Esperanza los recibía a todos con la misma calma con que había recibido al padre Ignacio, sin guardar rencor por las historias que habían creído, sin cobrar con interés la desconfianza que habían tenido. Su madre le había enseñado que el rencor es una carga que solo pesa sobre quien lo carga, y que la mejor respuesta a quien dudó de ti es simplemente que vean con sus propios ojos lo que construiste mientras dudaban. Sebastián cumplió su promesa de ir a la ciudad a registrar todo correctamente. Los documentos de las 2 parcelas adicionales quedaron transferidos a nombre de los 2, porque así lo decidieron juntos, porque lo que se construye en común pertenece a los 2 por igual. El notario que los atendió dijo que en 20 años de trabajo nunca había visto papeles en tan buen estado de conservación como los que el viejo Eusebio había guardado en aquella caja de hojalata sellada con cera, y que el hombre debía haber sido un administrador extraordinario de lo suyo, aunque el mundo lo recordara solo como ermitaño. Esperanza sonrió cuando Sebastián le contó eso de regreso. Dijo que sí, que Eusebio había sido exactamente eso, un administrador extraordinario de lo suyo, que el problema había sido que nunca encontró a nadie con quien compartirlo. Lucia creció en aquella tierra como crecen las plantas que encuentran el suelo correcto, con una solidez particular, con raíces que se notan. Aprendió de Esperanza el nombre de cada hierba que crecía silvestre cerca del arroyo, la diferencia entre las que sanan y las que simplemente crecen, la manera de preparar una infusión para la fiebre y la manera de sentarse junto a alguien enfermo sin que el silencio pese. Aprendió también a leer la tierra con las manos, a saber qué necesita antes de que las plantas lo muestren, a entender el ritmo de las estaciones,
no como información, sino como conversación. Cuando tenía 9 años, Lucia empezó a llamar a Esperanza mamá. No hubo un momento específico en que lo decidió, o si lo hubo nadie lo vio. Simplemente un día empezó y siguió, con la naturalidad de las cosas que siempre debieron ser así. Y Esperanza lo recibió sin hacer de ello un evento, sin lágrimas ni discursos, solo con la mano en el cabello de la niña y un sí que no necesitó ser dicho en voz alta para ser completamente real. Candela vivió más años de los que Esperanza hubiera calculado para una cabra de su edad cuando llegó. Era vieja ya cuando la encontró. Vieja y sola y sobreviviente, y siguió siendo todas esas cosas durante años más, con la dignidad particular de los animales que han decidido que la vida vale la pena. Cuando finalmente murió, en una madrugada tranquila de invierno, estaba acostada junto al corredor en su lugar de siempre, y Lucia insistió en enterrarla bajo el almendro, junto al lugar donde Eusebio había guardado su caja. Sebastián dijo que le parecía correcto. Esperanza dijo que le parecía exactamente correcto. Tuvieron 2 hijos en los años que siguieron, una niña que heredó los ojos de su madre y la manera de mirar de su abuela Remedios, esa mirada que parece saber más de lo que pregunta, y un niño que heredó el temperamento tranquilo de Sebastián y la curiosidad sin límite de Lucia, que para cuando él nació ya era suficientemente mayor para tener opiniones firmes sobre cómo se crían los hermanos. La casa creció junto con la familia. Sebastián fue añadiendo cuartos con el tiempo, con esa manera suya de hacer las cosas, sin prisa pero sin pausa, con la misma solidez con que hacía todo. El corredor se extendió, la cocina se amplió. En el patio donde antes solo había maleza alta y una cabra solitaria, había ahora el movimiento constante de una vida que se había construido desde cero con las manos, con el sudor y con algo más difícil de nombrar, pero igual de real. Fue una tarde de domingo, 14 años después de que Esperanza llegara por ese sendero estrecho cargando un baúl viejo y el dinero de su madre, que ella se sentó en el corredor ampliado y miró lo que había. Sebastián estaba en el patio con los niños, persiguiéndolos en círculos mientras ellos gritaban con esa alegría sin causa específica que tienen los niños cuando el cuerpo simplemente quiere moverse. Lucia, ya una joven de 20 años con su propia presencia en el mundo, estaba junto a la huerta anotando algo en un papel con la concentración de quien lleva las cuentas de una propiedad que funciona de verdad. El ganado pastaba en la distancia. El almendro en el centro del patio proyectaba su sombra larga sobre la tierra más fértil de toda la región, esa tierra oscura y generosa que el viejo Eusebio había protegido durante décadas y que ahora producía con una abundancia que alimentaba no solo a aquella familia, sino a muchas otras a su alrededor. Esperanza tenía el rosario de su madre en la mano, como casi siempre. Pensó en Remedios. Pensó en que su madre había pasado la vida siendo útil, sin ser elegida, siendo buscada sin ser incluida, y había tenido la sabiduría de no amargar esa realidad, sino de usarla, de convertir los años de trabajo callado en monedas guardadas en una lata, en un plan silencioso para que su hija tuviera lo que ella no había tenido, el comienzo que necesitara para encontrar lo que merecía. Pensó en el viejo Eusebio, que en algún lugar que ella no podía ver pero podía intuir, debía estar en paz. Alguien había rezado por él de verdad. Alguien había cuidado su tierra con amor. Alguien había leído su carta y lo había entendido, no como el ermitaño avaro que el pueblo describía, sino como el hombre con miedo que realmente había sido, tan parecido en el fondo a tantas otras personas, que también tenían miedo y también lo escondían detrás de algo más fácil de mostrar. Pensó en Cipriano, que había intentado usar el miedo de los demás como herramienta y había descubierto que ese instrumento tiene sus límites cuando encuentra personas que no tienen el miedo específico que él necesitaba. Pensó en que sin él, quizás Sebastián habría tardado más en decir lo que sentía, que la amenaza externa había acelerado una honestidad que la paz podía haber postergado indefinidamente. Hay una ironía en eso, pensó Esperanza, que se parece mucho a la misericordia. Sebastián subió al corredor cuando los niños se cansaron de correr y entraron a buscar agua.
Se sentó junto a ella con ese movimiento tranquilo de siempre, sin anunciar su presencia, simplemente ocupando el espacio a su lado como lo había hecho durante 14 años, como si ese espacio hubiera sido siempre suyo y él siempre lo hubiera sabido. Le preguntó en qué pensaba. Esperanza miró el almendro, miró la huerta, miró a Lucia que guardaba el papel y se levantaba para revisar las plantas con esa familiaridad de quien conoce cada una por nombre. Dijo que pensaba en lo extraño y lo preciso que es el camino que nos trae a donde debemos estar, que si el pueblo no la hubiera expulsado, ella no habría llegado aquí, que si Eusebio no hubiera vivido solo y muerto sin confesión, nadie hubiera llamado a esta tierra maldita y ella nunca hubiera podido comprarla con lo que tenía, que si Cipriano no hubiera querido quitarle lo que era suyo, Sebastián quizás no hubiera encontrado el momento de decir lo que sentía cuando lo dijo. Dijo que no significa que no dolió, que el pueblo que la expulsó dolió, que el niño que murió sin que ella pudiera evitarlo dolió de una manera que no tiene cicatriz completa, que llegar sola a una tierra que el mundo rechazaba, sin saber si iba a poder sobrevivir allí, dolió de una forma que solo quien lo ha vivido puede entender del todo. Pero dijo también que hay una diferencia entre lo que duele y lo que destruye, que lo que duele puede construir si uno no se cierra sobre el dolor, sino que lo deja pasar a través. Que su madre le había enseñado eso sin decirlo en esas palabras exactas, con el ejemplo de cada madrugada en que salía a atender a quien la llamaba sin guardar rencor por quien la ignoraba durante el día. Dijo que el don que el mundo intentó convertir en su vergüenza había sido siempre su camino, que la habían enviado exactamente donde su don era necesario, a una tierra que necesitaba quien rezara por sus muertos, quien escuchara lo que guardaba, quien tuviera el corazón suficientemente entrenado para no asustarse de lo que otros llamaban maldición. Sebastián la escuchó hasta el final. Luego tomó su mano, como hacía todos los días, con el mismo cuidado del primer día, porque hay personas que no pierden esa conciencia de que lo que tienen en las manos tiene valor. Dijo que su abuela había tenido el mismo don y el mismo precio, que había muerto sin saber si había valido la pena, que Esperanza le había demostrado que sí valía la pena, no porque el mundo le hubiera dado la razón, sino porque ella había encontrado la manera de que valiera sin pedir permiso. Lucia subió al corredor y se sentó al otro lado de Esperanza con esa familiaridad de quien sabe que ese lugar, junto a esa persona, siempre estará disponible. Los niños volvieron del interior con el humor renovado de quien ha descansado exactamente lo suficiente y está listo para volver a moverse. El sol bajaba detrás de las colinas, convirtiendo el cielo en esa paleta de naranjas y rosas que el campo tiene y las ciudades rara vez ven completa. El almendro proyectaba su sombra larga sobre el patio, donde Candela había marcado el suelo 3 veces con el hocico en la madrugada más importante. Y Esperanza, la hija de la rezadora, la mujer que el pueblo no quiso, la que había comprado tierra maldita con el dinero de su madre muerta porque era lo único que podía hacer, estaba sentada en el corredor de su casa, rodeada de la familia que no había nacido, sino construido, con el rosario de remedios en la mano y la certeza tranquila de quien ya no necesita preguntarse si el amor era para ella. Lo era, siempre lo había sido. Solo había necesitado llegar hasta el único lugar donde podía encontrarlo. Querida amiga, querido amigo, si has llegado hasta aquí es porque la historia de Esperanza ha resonado en ti de una manera que va más allá del entretenimiento. Quizás como ella, has cargado un don que el mundo intentó convertir en acusación. Quizás como ella, has pasado años creyendo que ciertas cosas, el amor, la pertenencia, el descanso de no tener que justificarse, eran para otras personas y no para ti. Quizás has sido expulsada de lugares que creías tuyos y has tenido que empezar de nuevo con menos de lo que merecías y más miedo del que querías admitir. Quiero que sepas algo que la historia de Esperanza nos recuerda con cada uno de sus capítulos. Lo que el mundo rechaza no siempre es lo que no tiene valor. A veces es exactamente lo más valioso, lo que requiere ojos más entrenados para ver, corazón más dispuesto para recibir. La tierra que todos llamaban maldita
Tenía un suelo extraordinario que alimentó a una familia entera y a muchas otras a su alrededor. La mujer que el pueblo no quiso tenía un don que esa tierra estaba esperando. El amor que ella creía que era para otras era suyo desde siempre. Solo necesitaba que alguien llegara con los ojos correctos para verlo. Tu historia no ha terminado. Está exactamente en el momento en que está, ni atrasada ni equivocada, solo en el punto en que el camino necesita que estés para llevarte a donde tienes que llegar. El dinero que tu madre juntó para ti quizás no está en una lata de metal, pero está ahí, en lo que te enseñaron, en lo que aprendiste sobreviviendo lo que sobreviviste, en la manera en que cuidas a los demás, incluso cuando nadie te está cuidando a ti. Y la tierra que estás construyendo, aunque hoy parezca llena de maleza y tejas rotas y silencio que pesa, tiene algo extraordinario debajo. Lo tiene. Esperanza lo encontró de rodillas en la madrugada del Viernes Santo, rezando por un muerto que no conocía, con una cabra negra a su lado y las estrellas sobre su cabeza. Tú también lo encontrarás. Cuando estés lista. Cuando te arrodilles no de miedo, sino de fe. Cuando el amor que creías que era para otras finalmente llegue de la mano de alguien que te elija, sabiendo exactamente quién eres, con el don y la fama y las manos que huelen a trabajo honesto y la manera de rezar que cuesta algo de verdad. Ese alguien existe, y esa tierra existe, y ese suelo generoso debajo del almendro lleva tu nombre desde antes de que llegaras. Si esta historia te tocó el alma, deja tu me gusta y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Queremos saber hasta dónde llega el eco de esperanza, de remedios, del viejo Eusebio y su Biblia abierta en Job, de Lucia aplaudiendo en la capilla antes de que nadie más reaccionara. Suscríbete a nuestro canal y únete a esta comunidad de almas que se niegan a creer que lo mejor ya pasó. Porque aquí en cada historia te recordamos que no estás sola en tu camino de reconstrucción, que hay suelos extraordinarios esperando bajo las tierras que el miedo ajeno dejó abandonadas, y que el don que el mundo intentó quitarte es exactamente el que te va a llevar a casa.